Comenzamos. Estamos hablando precisamente de que el pueblo de Dios está participando en esa revelación universal y hablamos de Isaías 1 al 4. Ahora nos vamos a Jeremías 9, 3 y 6 y dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. 6. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Aquí tanto en Isaías como en Jeremías hay dos cosas y que tienen que ver con lo que Dios le reveló en el primer libro de Samuel 8:7 a Samuel. Me desconocieron, ¿sí? Me despreciaron. Entonces el asunto es que en el reino de Dios nosotros no debemos de desconocer al que tiene el reino y al rey. Y el pueblo de Dios en tiempo de Isaías y en tiempo de Jeremías desconocieron al rey y a su reino. Usted no haga eso. Muy bien. Vamos, que esto se completó y la historia continuó muy fuerte. Hay un pasaje que se ha tomado nada más en el sentido de completar el ser hechos hijos de Dios, pero el capítulo 1 de Juan, versículo 11, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, ustedes saben que finalmente fue rechazado como rey y Jesucristo, y si me alcanza a comentar, el objetivo que tuvo al revelar los 7 misterios del reino de los cielos era ese: presentarse como el Mesías, el rey. Y nosotros sabemos que ellos rechazaron al rey y sabemos que hasta hicieron una burla cuando Pilatos dijo, al colgarlo, poner allí en el madero, este era el rey de los judíos, y ellos dijeron: no, no es nuestro rey, porque no reconocieron el reino de Dios en el caso de Jesucristo. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Y otra vez la enseñanza para nosotros es: pero tú sí reconoces al Rey de Reyes y al Señor de Señores, tú sí lo aceptas, tú sí quieres ello, vamos en un camino diferente. Gracias a Dios por ello. En la rebelión y el rechazo para el cumplimiento de su palabra, fíjense bien esto, Dios entregará su reino por un momento a la bestia, en razón de que los moradores de la tierra así lo desean. Esto es una regla en cuanto al rechazo y a la rebelión del reino. El Señor nos ofrece el reino. El Señor nos ofrece ser nuestro rey. Nosotros tenemos la decisión: o lo aceptamos o lo rechazamos. Si no lo aceptamos, entonces el Señor en su sabiduría entrega el reino a veces a gente que no corresponde, porque ese ha sido el deseo. O sea, no quieren que yo ejerza el reino, no quieren que yo sea el rey, voy a mandar a otro a ver cómo les va. Y eso ha sido desde que rechazó el pueblo de Israel la teocracia directa y pidieron rey. Pero cuando el mundo en general y aún el pueblo de Dios y los cristianos, entre comillas, o que se dicen ser cristianos, rechacen el reino, veamos lo que va a pasar. Y Apocalipsis 17 nos deja bien clarito lo que en su voluntad, vuelvo a leer el encabezado: en la rebelión, rechazo, para el cumplimiento de su palabra, Dios entregará su reino por un momento a la bestia, en razón de que los moradores de la tierra así lo desean. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces el Señor le va a entregar a esta bestia, nosotros sabemos que se refiere al anticristo, le va a entregar su reino por un momento a causa de que eso es lo que los moradores de la tierra desean. Dice el Señor que se va a poner de acuerdo con el deseo del corazón de los moradores de la tierra. Qué triste, ¿verdad? Y no es que el Señor apruebe ello, es que simple y llanamente dice: ¿eso quieres? Eso te doy. El asunto aquí, la pregunta es para ti: ¿y tú qué quieres? ¿Cuál es el deseo de tu corazón?
De todos modos, aquí nosotros vemos que en el reino, la palabra de Dios, o sea, la determinación de Dios se va a cumplir. Y a veces va a usar a los rebeldes para cumplir la palabra del Señor. Puede que aquí alguno diga, yo ya no quiero y me rebelo al reino de Dios, yo no quiero conocer del reino de Dios. De todos modos, ¿sabes qué? Dios te va a tomar o te va a usar o va a dejar que corra y se va a cumplir la palabra de Dios. Esto quiere decir que Jesucristo, el Mesías, va a regresar y va a establecer el reino de Dios, lo quieran o no lo quieran, les guste o no les guste, y lo va a entregar al Dios y Padre, como ya vimos allá en 1 Corintios 15:24, les guste o no les guste, porque Dios va a hacer como quiera. Otra vez Dios en estos pasajes nos vuelve a mostrar su soberanía y su poder regio. Los siervos de Dios y todo su pueblo debemos cambiar nuestra mente y corazón y unirnos a la voz de su espíritu. Fíjese bien, Dios quiere que cambiemos nuestra mente y nuestro corazón y unirnos a la voz de su espíritu, donde Jesucristo nos enseña que nos unamos a la voz del espíritu. Cuando Él dijo en Mateo 6:10, y usted se lo tiene que saber de memoria, venga su reino. Entonces, eso es una declaración, es una voz, y nos vamos a unir, ¿verdad?, en ese deseo de que el Espíritu nos lleve para decir, venga tu reino. Vamos a seguir viendo. Con respecto a esto de unirnos y tener ese cambio de mente y corazón, de tal manera, en otro sentido, tenemos que buscar en prioridad el reino de Dios. Ya habíamos visto ese pasaje, pero le damos ahora otro concepto, otra aplicación. ¿Sí? Tenemos que buscar en prioridad. Hace rato platicaba con algunas personas y me decían es que yo no había podido entender claramente y sí había visto a veces que se usaba la palabra reino, pero no había podido entender esto que Dios quería. Y ahora se vuelve prioridad. Ahora lo que nosotros queremos con este mensaje es que el buscar el reino de Dios y establecer el reino de Dios en su vida se vuelva en ti prioridad. Es muy importante y se ha dejado a un lado. Otra vez, cuando enseñamos aquí en los seminarios, resaltamos una doctrina, resaltamos una enseñanza. No es lo único que nos enseña la palabra del Señor, pero sí es muy importante que nosotros deseemos que el reino de Dios se exprese en nosotros, que el gobierno de Dios venga a nuestra vida, que Él sea el rey de nuestra vida. Y el pasaje pues es muy conocido para ustedes porque el Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el Señor lo que estaba diciendo, ni las cosas de la vida, ni los afanes de la vida, ni las cosas prioritarias de la vida deben de ser por encima de una prioridad. La prioridad para el verdadero pueblo de Dios es buscar el reino de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Decíamos, une tu voz a la voz del Espíritu. Ya hay una voz grande en donde ya no es uno y esperamos que algún día sea eso y hoy pudiera ser porque habemos aquí algunos que estamos congregados en el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Yo espero que tú te unas a esa voz del Espíritu y que digas, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Y es indudablemente que en esta expresión, aunque hay una expresión profunda de alabanza, esa alabanza está profundizada y está dirigida a aquel que tiene la soberanía, aquel que tiene el poder, aquel que tiene el dominio y aquel o al cual pertenece el reino. Entonces vemos claramente, también abajito, nos tendríamos que unir esta declaración más específica cuando queremos que la expresión del reino sea concreta y decir en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que para ti esta declaración, aunque se está refiriendo al Rey y aunque se está refiriendo al Señor de Señores, está involucrando tu corazón.
Y nosotros sabemos que algo es muy importante. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez el término salvación es muy amplio y el Señor está diciendo que hagamos esta declaración, pero está diciendo que procede de un acto de fe en tu corazón y que trae una confesión que va a traer una bendición en tu vida, porque sabemos que hay algunas reglas del reino. Una de ellas es que lo que dices, entonces eso recibes. Y si nosotros decimos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, eso es lo que recibiremos. Muy bien, gracias al Señor por todo lo que nos está dando hasta este momento. Vamos a otra idea más acerca del reino. El reino es quitado a los que se rebelan y es dado a gente que produce. Eso está bien fuerte. Y vamos a ver Mateo 22, 42 al 43. No entres dentro de ese tipo de personas, de esa calidad de personas, porque aquí hay una palabra muy fuerte de parte del Señor. Mateo 22, 42 y 43. Yo creo que estoy equivocado. Muy bien. Es Mateo 22, pero no es 42 y 43, sino más bien, estaba bien. Muy bien. Es Mateo 22, pero no 42 y 43. Ese ya lo habíamos visto. Y vamos a ver la parábola de las bodas que tiene que ver con el reino del Señor. Y dice el 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Continuamos. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. O sea, el Señor llama a muchos. Y dice, mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La enseñanza es que en cuanto al reino, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces el Señor nos está hablando de que el reino es dado en un momento a otros, y el Señor hace el llamado y convida a otros. Fíjense algo muy importante, que Dios le quiere dar lugar a todos. Y Dios empieza por alguien, pero alguien no quiere. Y dice que ya está todo preparado. O sea, el reino ya está preparado. Ya está todo listo. Y alguno de ustedes puede tener en su corazón este pensamiento. De lo que está hablando el hermano es que yo no soy digno. El Señor dice, aunque no eres digno, yo te voy a hacer digno. No está aceptando colados, porque el Señor dice que había uno que no estaba vestido. Está diciendo el Señor, si no estás preparado, si no eres digno, yo, el rey, te voy a hacer digno. Pero no acepto colados. No acepto los que no están vestidos con dignidad. Y algunos dirán, entonces, ¿de dónde saco la dignidad? Pues la dignidad la sacas de la dignidad que te da el rey. Y hay una constante invitación de Dios, de todo tipo, a los que son importantes y a los que no son importantes. Dios tiene abierta su puerta
Es decir, que en el reino de Dios no hay acepción de personas. Lamentablemente, si hay una regla del reino, muchos van a ser llamados al reino, pero pocos van a ser los escogidos. De todos modos, en el reino va a haber plenitud, porque dice que la boda estaba llena, que no quedó un asiento vacío. Los que Dios designe que sean parte del reino, ahí van a estar todos y no va a haber inasistencia como hoy, no va a haber una sola silla vacía. Gracias a Dios. Muy bien. El reino de Dios es dado en misterio y determina dos clases de hombres, los que entienden y los que no. Vamos a Marcos, aunque es un contexto de Mateo 13, pero quiero leer el de Marcos 4, 11 y 12. Y dice, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, el reino de Dios es dado en misterio, ya vimos eso al principio, y determina dos clases de hombres: los que entienden y los que no entienden. ¿Entiendes? Ah, bueno, nomás contestaron dos. ¿Sí? ¿O no entiendes? Entiendo, se tiene que contestar. Entonces, si tú entiendes, eres parte del reino. A veces usamos estas frases para causar un sarcasmo, ¿verdad? Y estamos explicándolo a alguien y no lo entiende y como que le dice uno, ¿entiendes? Así es como el Señor, como dice, quiero hacer énfasis en esa forma de preguntar de Dios, ¿entiendes? O sea, por favor, levanta tu IQ, hermano, en el nombre de Jesucristo y entiende. Muy bien. El reino de Dios no se encuentra por observación natural, sino por fe. Lucas 17, 20. Y dice la escritura así, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, si observo algunas cosas, si hay ciertas advertencias, entonces me voy a meter al reino de Dios. Y Jesucristo se los dijo, no es por lo que vaya a suceder o por ciertos hechos, es por fe. Es por fe, es que tú tienes que estar parado en la fe. Gracias a Dios por ello. Vamos a seguir adelante y no es por medios que se observan. Vamos a ver el caso de Nicodemo, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, una aseveración, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, aquí le estaba diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo y estás aquí, es decir, si tú no has recibido a Jesucristo como tu único suficiente Salvador y Señor, si el Espíritu no te ha llevado para bautizarte en el cuerpo de Cristo y tú creer en Jesucristo, no vas a poder ver el reino de Dios. No vas a entender, porque es necesario que tú tengas. Por eso es nuestra preocupación que en las iglesias de Jesucristo tengan la experiencia de venir al nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Y además hay otra cosa, el reino de Dios se discierne espiritualmente, ¿sí? Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no discierne las cosas de Dios y no las entiende, porque deben discernirse espiritualmente. Es decir, que esas cosas tienen que ver más con el hombre interior que con el hombre exterior. Tienen que ver más con la fe que con la vista, para confirmar lo que vengo diciendo anteriormente. El reino de Dios se manifestará plenamente con el regreso del Mesías y es la herencia preparada para su verdadero pueblo. Vamos a Mateo 25:34.
Dice la escritura así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, esta es la expresión del regreso del Mesías. No estoy invalidando que el reino de Dios es permanente, que es por todos los siglos. No estoy invalidando lo que hemos enseñado acerca de que la soberanía de Dios permanece, porque hemos dicho de la rebelión angelical y de los hombres y aún de la rebelión del pueblo de Dios. Y con esto lo que estoy confirmando es que Dios tiene toda una paciencia, y para los que ya hemos creído en ello, la escritura dice que algún día el reino de Dios se va a dar en un escenario, en esta tierra, y va a ser la venida del Mesías. Pero hay algo muy, muy precioso que la escritura nos dice, que está preparado para ti y para mí. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no lo sé, pero Él lo tiene preparado para mí. Entonces yo tengo que creer que lo tiene preparado para mí. Nosotros hoy no somos gente política, pero a lo mejor en el reino de Dios, y voy a usar ese término, ya Dios te tiene preparado tu hueso, tu curul, ¿sí? Y te va a pasar a decir una oración como representante del Señor. Me estoy burlando, estoy siendo sarcástico. Algunos no vieron la tele ayer. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 18. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 y luego el 18. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí. Yo creo que estoy mal, entonces 18. Sí. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Él está hablando del Señor Jesucristo y que está hablando que es también su reino. Después vamos a confirmar esto. Y abajo está hablando que Él me va a preservar para su reino celestial. O sea, y que alguno tenga en su corazón: ¿y si no llego? ¿Y si se me acaba la pila? Pues no te preocupes, el Señor te va a preservar para su reino celestial. Es obra de Dios, tú solo créelo, aunque vengan momentos difíciles a tu vida. Muy bien. Vamos a seguir viendo. El reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, fue y será exaltado hasta lo sumo. Entonces, me refiero que el reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, será exaltado hasta lo sumo. Sabemos ese pasaje de Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces está hablando que algunos dirán: yo no veo ahí la palabra reino, pero estamos viendo la total exaltación, la total autoridad, el nombre que es sobre todo nombre. Eso es una declaración de soberanía y de poder regio y de dominio de parte del Señor. Aunque no esté incluida la palabra reino, está expresándose la idea del reino y del rey. ¿En qué calidad está ese rey? En el presente, el reino de Dios, esto es también interesante para usted, involucra padecimientos momentáneos. A veces estamos buscando el reino de Dios y pensamos: yo no voy a tener ningún padecimiento. Sí hay padecimientos. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos nosotros al el capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, nosotros vemos aquí que Dios nos quiere tener como dignos del reino de Dios. Es decir, estamos en una dignidad, y dentro de esa dignidad, el Señor a veces nos hace padecer,
pero este es un padecimiento momentáneo. Y eso lo confirma muy claramente en aquel pasaje que muchos hemos aprendido de Hechos 4:22, donde ese pasaje lo sabemos de memoria, dice, por muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Sí, no dice, porque siempre en tribulaciones entraremos al reino de Dios, porque hay hermanos que no salen de una y entran a la otra y llevan la otra y ya llevan 15 años de tribulaciones. No, dice, ¿no es 14:22? Hechos 14:22, dije 4, perdón, Hechos 14:22. ¿Sí? Ok, entonces ahí estamos. Pero el reino de Dios involucra en el futuro recompensas y gloria. Ya lo vimos en Mateo 25:34, cuando dice que el reino de Dios está preparado para nosotros. Pero ¿qué dice Mateo 13:43? Que es parte de los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:43, lo voy a leer y dice de esta manera: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a resplandecer los justos. Usted es justo, yo soy justo, vamos a resplandecer en el reino del Padre. Vamos a dejar ahí un poquito de enseñanza y cambiamos a otro tema. El principio fundamental para recibir y vivir en el reino, ¿cuál es? Lucas 17:21. Nos regresamos y yo intencionalmente no les leí, habíamos leído el 20 y ahora vamos al 21 y dice la escritura, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está, ¿qué? Gócese, hermano, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está, ¿dónde? Aquí. Este es un principio fundamental para recibir y vivir el reino de Dios. Porque si cada alguno estuviera preguntando y me viniera a decir, ¿y dónde está el reino de Dios, hermano? Yo sí quiero recibirlo. El reino de Dios está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Allí estoy en medio de ellos. ¿Y cómo está el Señor en medio de nosotros? Porque Él ya fue glorificado. Por su Espíritu Santo. Porque Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar otro consolador, uno de la misma calidad que yo. Y el Espíritu Santo está aquí. Él está en medio de nosotros. Y Él quiere tener comunión con nosotros. Y Él ahí en Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Y entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. El Señor quiere una comunión plena, está en medio de nosotros. Él está dispuesto a poner sobre nosotros su nombre. Ya no tienes ningún esfuerzo, lo que el Señor está diciendo, hermano, ¿con dónde consigo el reino de Dios? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Tengo que ir al Vaticano o de rodillas y en reversa y con un nopal a la basílica? Tengo esto pújale, no le pujes mucho, por favor. Entonces, porque acabas de comer muy bien, ¿verdad? Entonces, y amado hermano, no, el Señor dice, ni digan, allá está el reino de Dios, como uno que salió, acá está Cristo en Monterrey, y ahí van los hermanos, hasta los hermanos cristianos, hasta de arrebatamiento, ahí está el rey en Monterrey, ahí voy, ahí viene el hermano Conflex, ahí está el rey, y el hermano Conflex ya llegó, ahí es de aquel, y corren para acá y para allá, y el Señor dice, nada, ni aquí ni allá. El reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Y qué es en medio de vosotros? Aquí adentro, hermano, nada más que sepas, aquí está el reino. Lo único es que no lo has dejado brotar. Lo único es que no lo has dejado crecer. Pero ya está en medio de ti y no cuesta trabajo. No más que creas esa palabra. Los fariseos con tanta Biblia que conocieron, porque a veces tanto conocimiento bíblico nos tapa, se quedaron tapados del cerebro. Y no entendieron que el reino de Dios estaba en medio. ¿Cuántos alaban al Señor? Por si alguno sentía dificultad de decir, ¿cómo voy a alcanzar el reino de Dios? Es nada más creer lo que la palabra de Dios nos ha dado. Ese es un pasaje para mí de altísima revelación y de gran paz para mi corazón, de que yo no tengo que hacer nada. Entonces, gózate porque el reino de Dios está donde está el rey. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Apocalipsis 19:16 así lo dice. No la busques a tu modo,
solo cree y recibe. Es decir, que esta palabra, algunos la entenderían en una técnica de enseñanza que se llama aquí, ahora. La técnica de Fox, aquí y ahora. Así les dijo Fox, hoy, para que entienda, hoy dijo él. Es aquí y ahora. Muy bien. Reconócelo en tu corazón. Esto te va a llevar a una revolución individual. No cuesta trabajo. Vamos a Hechos 4:19. Y dice la escritura así. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo que Pedro y Juan estaban diciendo, ustedes tienen el gobierno de los hombres, pero nosotros tenemos el gobierno de Dios. Ustedes dicen que Dios no los gobierna, pero nosotros pensamos que sí. Y a nosotros, como Dios nos gobierna, y Él tiene el gobierno, y Él tiene la soberanía, y Él tiene la autoridad, y el poder, y el dominio, por eso le obedecemos. Esto nos está llevando a algo, a que el pueblo de Dios diga, si estoy bajo el reino de Dios, y estoy bajo el rey, Señor, ayúdame a que se me quite ya lo desobediente. Porque si no eres obediente, entonces estás bajo el reino de Dios. ¿Está gobernando Dios tu vida? Porque hoy hay mucha gente que me lo dice o no me lo dice, pero dice, ay, esto es lo que dice las palabras del reino, pero esto no me conviene. Bueno, lo dijo el pastor, que lo viva, pero yo voy a vivir así. El problema es que tú le estás diciendo a Dios, yo no quiero que tú me gobiernes. Ah, no, yo sí quiero que Dios me gobierne, y hasta hice las dinámicas en el día del seminario. Sí, pero no obedeces. La comprobación objetiva de que Dios gobierna tu vida y de que reina en tu vida es que obedezcas. ¡Wow! Pero estoy predicando para acá porque aquí casi no hay desobedientes. ¿A quién es necesario pues obedecer? Si quieres que el reino de Dios esté en tu vida, a Dios. Ah, pero a veces escuchas gente y no escudriñan la escritura, que aún se paran como siervos de Dios y te dicen que eso no es lo que el rey manda. Nos ha tocado escuchar gente que dice, eso no es lo que el rey manda. Además, si está ahí, hay gente que me ha dicho, es que esa no es la doctrina que tenemos nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no estás obedeciendo al rey. Yo le estaba diciendo a mis pastores este enero, cuando me junté con ellos, y les dije, ¿saben qué? Nosotros, si llegamos a entender algunas palabras del reino, alguna ley del reino, aunque no nos guste, les dije a mis pastores, aunque no nos agrade, aunque sea contrario a lo que ya hemos hecho o tenemos por costumbre, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a obedecerle al Señor. Si no, Él no va a ser el rey. Porque a veces usted, como hijo de Dios, se entera de lo que Dios no quiere, siendo su rey y siendo el que gobierne su vida, y no quiere obedecer, y no quiere reconocer, y no quiere cambiar. Quiere seguir igual, pero quiere estar en el reino. ¿Será? Es incongruente. Pero así hay muchas incongruencias a veces en la iglesia. Y luego dicen, no hay rebeldía al reino en la iglesia. Ajá, ¿será? Efesios 3:3. Voy para allá. Y dice la escritura así, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aquí está hablando en el contexto el misterio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pero yo quiero aprovechar en una verdad paralela, porque hoy nosotros hemos hablado del misterio del reino de los cielos. Y queremos hoy confirmar que la única manera en que nosotros podemos llegar a entender, si no totalmente, lo más posible, o si se puede totalmente,
es a través de la revelación que el Espíritu Santo y a través de la revelación que la palabra nos pueda dar. Seguimos ahora en Efesios, ahora vamos a ver, ¿dónde voy? Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo sé otra vez que aquí no encuentran la palabra del reino, pero encontramos palabras que describen el reino. Aquel que es poderoso, ese es el rey. Y el poder que actúa en nosotros es el poder de Dios. Estamos encontrando otra vez ese poder regio que trae una transformación en nuestra vida. El reino te transforma y te cambia de dentro hacia afuera. ¿Sí están entendiendo? Es el poder que actúa en ti. El reino de Dios te cambia y hace en ti un mejor hombre o mujer en lo interior. Y después es manifestado afuera. ¿Cuántos quieren el reino de Dios en su vida? Es decir, que Dios va a traer una revolución individual a tu vida. Indudablemente que esto contribuye a una revolución en la iglesia. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ya voy llegando. Dice la escritura de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces trae un acto de santificación, trae un acto de cambio y trae algo muy importante. El reino de Dios te lleva a una apología. ¿Qué es apología? Es eso, defensa. Y te hace presentar sin que entres en contienda y sin que expreses más necedad que el necio, te hace entrar en decir a la gente que tú estás dispuesto a hablar de un reino de Dios que ha tenido una situación objetiva y concreta en tu vida y que tú puedes testificar y hacer una defensa del reino de Dios. Mucha gente te va a malentender y te va a decir, entonces tú estás en rebelión a la democracia o a la monarquía, y te va a malentender, pero nosotros tenemos que decirles que el reino de Dios por ahora no es de este mundo, que algún día este mundo va a estar bajo los pies de Jesucristo, pero nosotros tenemos que ser, aquí es lo que el Señor quiere, defensores del reino, defensores del rey. Nosotros tenemos que hacer una defensa porque eso es lo que ha hecho el Señor al santificar nuestros corazones. Muy bien, vamos a ver. Judas 24 y 25. No di capítulo porque ahí no hay. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Ahí está lo que hace el poder de Dios. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Ahí está el reino otra vez. Imperio y potencia. Ahí está el reino otra vez. Ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces estamos viendo, esto se usa como una bendición final para la iglesia, y esta es una bendición apostólica del apóstol Judas, no Judas Iscariote, y trae con ello la manifestación del reino de Dios en nosotros. Cuando nosotros citamos esas palabras, estamos hablando indirectamente del reino de Dios o en un sinónimo. Entonces debemos de reconocerlo individualmente y como iglesia, porque Jesús es el Señor. Primera de Corintios 12, 3 y 5. Vamos hasta allá y vamos a ver lo que dice la Escritura. Por tanto os hago saber que nadie que os hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y les dije versículo 6, ¿no? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, no dije el 6, es otro, el 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Jesús es Señor y es llamado Señor por el Espíritu Santo, porque a eso vino el Espíritu Santo, a glorificar a Cristo.
El Espíritu también es el Señor, 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También el Espíritu es Señor. Vamos a ver Efesios 2:20 al 22. ¿Qué nos dice la Escritura? Y dice la Escritura así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos la obra de señorío de Jesucristo, pero a través del Espíritu Santo. Vamos a dejar ahí. Vamos a otra idea. Estamos en conflicto con los que no aceptan su reino, por eso tiene que venir una apología, pero estamos bajo el cuidado del Rey. Mateo 6:32. Vámonos a regresar al Evangelio y vámonos hasta al capítulo 6, versículo 32. Y dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:32. El Señor nos cuida. El Señor tiene cuidado de nosotros. En el reino, el Rey te cuida. A veces a nosotros nos interesa que otra persona nos cuide, pero los que estamos buscando el reino de Dios estamos esperando que el Rey nos cuide. ¿Qué nos dice Filipenses 4:19? Y no lo sabemos. En cuanto al cuidado de Dios: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, para que nada nos falte, ¿verdad? Entonces el Señor es el que nos va a cuidar. Eso nos dice allá en Filipenses 4. Yo ya ando, ¿dónde ando aquí? Aquí ando. En primera de Pedro 5:7, un pasaje que hablábamos con una persona el día de hoy, y en donde dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, por cuanto Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro reino, y nosotros estamos en esa seguridad. ¿Dónde vemos un ejemplo de cuidado muy claro? En la vida de Elías. Elías, aunque no habla del reino, estaba bajo el reino, porque él estaba buscando al Señor continuamente. Elías, pues, es un ejemplo claro de aquellos que buscan el reino de Dios y que aún en tiempos peligrosos y en tiempos de crisis son protegidos por el Señor. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, ya voy llegando, dice la Escritura de esta manera: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero tengo que leer un poquito más. Vamos a ver dónde estoy. Hasta ahora el 4 al 6. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, en tiempos de crisis, en tiempos de apostasía, de incredulidad, en tiempos en que la gente y aún el pueblo de Dios en forma clara rechaza el reino de Dios, Dios guardó a Elías. Y no va a faltar, hermano. Hoy hay un reto para nosotros, porque a veces estamos mirando que cada día es más complicado que Dios nos sustente. Hoy usted métase al reino y dígale: Señor, tú me vas a cuidar. Señor, tú me vas a dar. Y la situación de prodigio de parte de Dios, los actos sobrenaturales de Dios, se tendrán que hacer presentes. Y Dios de alguna manera traerá un sustento a tu vida. Dios la trajo en el caso de Elías, y es algo muy prodigioso que haya traído un cuervo, que son animales que se consideran, al contrario de proveedores, ¿cómo considera la gente a los cuervos? Ladrones, se roban las cosas, ¿sí? Y ellos eran los que le traían pan y carne, y además con un horario muy cerrado. Nomás te vamos a dar de comer 2 veces al día, pero bien abundante. Y te traemos a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde para que te despaches bien. Y Dios le mandó y cuidó a su siervo Elías. Otra cosa muy especial:
A todos ya se les había acabado el agua, pero a Elías se le acabó hasta que Dios le dijo, ya se te va a acabar. Mientras le siguió dando agua. Todos andaban con la lengua de fuera. Hay muchos, los que no tienen el reino de Dios, andan con la lengua de fuera. Andan corriendo para acá y para allá. Pero usted está saciado por Dios. Dios le da de comer y de beber. Dos imperativos importantes, mayormente en tiempos graves de economía o de crisis. En aquel tiempo había sequía y había una hambre espantosa allá en Israel. Vamos a seguir mirando con Elías. En el capítulo de 1 Reyes 19, ahora vemos versículos 5 al 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Bueno, si no te envía un cuervo, te va a enviar un ángel. En el reino los ángeles están a tu favor. ¿Sabías eso? Los ángeles pueden venir. Ah, ya, hermano, ¿será posible? Sí, hermano, sí es posible. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez y lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces, usted acaba de comer tortas. No las trajo el ángel, esas las trajo un hermano o una hermana. Pero Dios le puede mandar una torta angelical y le puede mandar de beber en forma sobrenatural. Lo precioso de aquí es que Elías después caminó desde la parte norte de Israel hacia la parte sur y se fue al desierto. Y estuvo caminando él por 40 días. Y no se le acabó el vigor. A nosotros, ahorita ya empacamos y algunos los vi empacaron con gran furia. Pero ¿sabe qué, amado hermano? No importa eso. A rato le va a volver a dar hambre. Ya como a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, oye, ya se me acabó lo que empaqué allá en el seminario. Ahora necesito empacar de nuevo. Pero Elías recibió una torta extraordinaria. Bueno, 2 tortas. Y comió 2 veces y dijo, ni galletas de la que trae la hermana Vanessa me faltaron. Y vámonos a caminar, ¿sí? Y le duró 40 días. ¡Qué gran milagro de parte de Dios! ¿Sí? ¿Cuántas proteínas y vitaminas traía esa torta? No sé. ¿De qué se la dio? Algunos preguntan, pregúntale al Señor, hermano, si era de jamón con queso o de atún o de huevo, ¿de qué era, hermano? No, era una torta traída por aquel ángel. Bien, vamos a dejar ahí Elías. Estamos hablando de que Dios, cuando hay conflicto con los que aceptan su reino, Él nos cuida como rey. Aquí vamos a traer algo que también para mí es muy sólido. Condiciones precisamente para entrar en el reino de Dios. Ya vimos, la primera condición es el nuevo nacimiento. Para que tú entres al reino de Dios y lo veas, es ver y entrar, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Juan 3:3 ya lo habíamos leído, pero nos falta leer Juan 3:5. En el Juan 3 le dijo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero en Juan 3:5 le extiende el Señor la palabra y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para ver y entrar en el reino de Dios, debes nacer del agua y del Espíritu. Tiene que venir la experiencia de un nuevo nacimiento. Ya habíamos visto algo de esto, pero el Señor nos agrega también una situación conductual o de comportamiento y dice algo muy especial, que seamos como niños en cuanto a la conducta y cuanto a la fe. Y en Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Dios quiere que te vuelvas como un niño. ¿Qué es volverse como un niño ante la Escritura? Que creas que hay un solo Dios, que creas en Dios, pero que le creas a Dios todo lo que dice. El problema del cristiano y del ejercicio del reino de Dios es que la mayoría dice, sí, creo que hay un Dios y creo en Dios, pero creerle a Dios todo lo que dice, primero, ¿qué trabajo estar leyendo la Biblia? No entiendo a veces
la sintaxis en que está escrita. Es muy difícil. Y luego cuando la empiezo a leer, me duermo como caballo o burro lechero. Y entonces, mejor ya no. Mejor me voy a ir para que me la expliquen. Y eso sí me da la regalada gana a ir a la reunión en donde van a explicar la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios no lee, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo tendrán fe si no oyen la palabra de Dios? Y oír la palabra de Dios no significa como ahora que estés sentado abriendo tus oídos para escuchar lo que yo digo o lo que el Espíritu dice a través de mí. Sino oír la palabra de Dios es leer la palabra de Dios y dejar que el Espíritu me hable directamente a mí. Y el pueblo de Dios no está leyendo, es una flojera. Esos hermanos de la Escuela de Crecimiento Espiritual, ya no voy. Nos dejan una tareota, leer 8 capítulos de Jeremías. ¡Guácala! ¿Es correcto eso? Imagínense todo lo que tenemos que leer y vamos descubriendo cada cosa cada día más. Yo decía hoy a una persona, yo soy un apasionado y un enamorado de la Escritura. Y son semanas preparando este mensaje y ayer estaba haciendo mi resumen y me gozaba y lloraba y diciendo, Dios, qué palabras tú nos tienes dadas. Señor, yo quiero ser como Samuel, no dejar caer ni una de tus palabras a tierra, ni una, Señor. Dame esa capacidad como le diste a Samuel, de que no deje caer tu palabra a tierra. Y de esa manera, amado hermano, ame usted el buscar la palabra de Dios. Usted anda lejos del reino porque anda lejos de la lectura de la palabra de Dios. Ya sé que le cayó la piedra, ¿sí? Pero eso sí, vemos a los hermanos que están en una aquí y allá y se divierten y pues soy interesado, aunque no estoy en Facebook, luego me dicen, mira hermano, los hermanos moviendo el bote ahí hasta las 2 de la mañana y estaban felices y leíste la palabra, no, pero qué tal lo moví, y no se haga de la boca chica porque si quiere hasta por nombre le digo quiénes andan en eso. Y dice, pero usted no tiene Facebook ni le gusta. No, pero pues de alguna manera me dicen, ¿ya viste a los hermanitos? Mira nada más. Y el otro les hablo, ¿verdad? Estuve enfermo. Sí, yo creo que tuviste una lumbalgia o algo ahí de tanto mover la columna vertebral. No se haga de la boca chiquita. Bueno, ya está, lo voy a dejar porque si no, no voy a alcanzar a predicar. Muy bien. ¿Dónde vamos? No. Estamos en las condiciones. Ser como niño, no solo conocer, sino hacer la voluntad de Dios. Fíjese bien, una cosa es conocer la voluntad de Dios. Muchos de ustedes conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen. Mateo 7:21. Y lo tiene con respecto al reino. No todo el que me dice Señor, Señor, eso tiene que ver con el reino, porque está reconociendo que Él es el que tiene la autoridad y el dominio y el poder, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para entrar al reino de los cielos, tienes que no solo... Hay algunos cristianos, pues como no leen la Escritura, ni conocen cuál es la voluntad de Dios. Pero usted y yo, Dios nos dice allá en Colosenses, Pablo ruega que el pueblo de Dios tenga inteligencia y sabiduría espiritual para conocer la voluntad de Dios. Usted tiene el conocimiento de la voluntad de Dios, pero se hace que la Virgen le habla y a usted le queda muy mal porque usted es cristiano. Usted no le puede hablar a la Virgen. ¿O sí? ¿O sí? ¿Verdad que no? Hasta es chocante para usted. Y amado hermano, el Señor entonces está diciendo que usted no solo conozca la voluntad de Dios, sino la haga. El Señor no da entradas al reino de los cielos en el Fonacot ni en el Infonavit, o sea, a crédito. Es al contado. Haga la voluntad de Dios. Nomás dijeron 2 amén y un gloria a Dios. Bueno, pues ya vamos mejor. Eso habla de lo que veníamos diciendo hace rato de Pedro y Juan. ¿De una qué? Obediencia ejemplar. En el reino de Dios, nosotros tenemos que buscar una obediencia ejemplar.
¿Por qué ejemplar? Para que otros vean que sí se puede obedecer las reglas del reino. Otra condición, ejercer las promesas divinas para crecimiento moral y espiritual. Entonces recibiremos amplia y poderosa entrada a su reino. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 al 11. Y es precioso esto que Dios nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Y ahí habla de algo que usted repite a veces como perico y de nada le sirve. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, allí está el reino de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esto se lo saben muchos de aquí, por esto mismo, añadí que a la fe, virtud. La palabra ahí en griego es aretes, habla de virtudes morales, no la otra traducción de virtud, dunamis, poder. Aquí habla de arete, así como el que trae usted de las mujercitas y algunos hermanitos también trae su aretito. Entonces, pero que sea una virtud moral. Y dice aquí, a la virtud conocimiento, el conocimiento de Dios, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Son 8 cosas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada, fíjese bien, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe qué? Dios quiere que entres así con panza de ampolla como yo. Porque ahí dice que va a ser una ¿qué? Amplia y generosa entrada al reino de Dios. O sea, yo voy a entrar así. Algunos de ustedes van a tener que subir la panza. Ahí te voy, Señor, al reino. Y aguantar la respiración. Porque no tienen una amplia y generosa entrada al reino de Dios. Pero usted y yo lo tenemos. Pero ¿cuáles son las condiciones? No solo obedecer, sino un cambio en tu vida muy dramático. Porque es un cambio dramático. Primero, el que tú digas, yo ya no vivo en el reino de Dios bajo mi naturaleza humana y carnal. Vivo bajo la naturaleza divina. Eso es vivir Romanos 8. No te lo voy a explicar, pero sí te puedo decir unos versículos. Ahora pues ninguna condenación a de los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. La ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es. Y aparte de ello, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo esas grandiosas promesas que también tienes. Yo tengo que entrar al reino de Dios y estar fiel ahí porque hay grandes y preciosas promesas para esta vida y para la venidera. Y después Dios dice, tiene que haber un cambio radical y grave en tu vida. Eras así, pero ya la naturaleza divina y el pararte en la fe de las grandes y preciosas promesas te lleva a cambiar tu interior. Y tienes que agregar 8 cosas. ¿Para qué? Dice finalmente, para que tengas claramente que has sido purificado de tus pecados pasados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte la palabra del reino! Entonces, el Señor te va a hacer esbeltito y delgadito y vas a poder entrar a la puerta
amplia y generosamente. Y no vas a tener que entrar de lado y buscando, o las mujeres pues hoy que se pongan sus tacones así. Ahí voy, ahí voy. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren el reino de Dios en su vida? Muy bien. Son para crecimiento espiritual. Muy bien. Después el Señor dice, para que entres al reino de Dios, debe de haber una manera de vivir aprobada por mí. Órale. Primera de Corintios 6, es otra aplicación, 9 y 10. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios dice, ¿estás en el reino de Dios? Quiero una vida aprobada por mí. No aprobada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. No aprobada por alguna ley federal en algún país, ni aquí ni en otro país. No, sino una manera de vivir aprobada por Dios. Hay un grave conflicto ahí entre lo que la comunidad y aún es un decaer terrible que está viendo en muchas iglesias, especialmente ahí en Estados Unidos, en donde ahora esa manera de vivir no los descalifica del reino cuando Dios dice, yo no apruebo esa manera de vivir para que entres. Y entonces vamos a levantar iglesias de afeminados, iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas, y vengan y también los afeminados y los homosexuales necesitan a Jesucristo. Es verdad, pero el Señor dice ahí en el versículo siguiente, en el 11, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados y ya habéis sido ¿qué? Santificados, ¿sí? Entonces el Señor dice, yo quiero que tengas una manera de vivir que yo apruebo para el reino. Yo aquí no quiero entrar en problemas porque algunos dicen, entonces ya mi parientito, mi esto está descalificado. Yo no sé, eso es un problema de Dios y que está ahí en la palabra. Yo no tengo nada que decir con respecto y no lo estoy enfocando a que en un momento dado alguien teniendo esa mala costumbre de vivir delante de Dios no es aprobado para el reino y Dios tenga que tratar con él, pero que pierda o no su salvación, eso es problema de Dios con él. No es mi problema, yo no estoy hablando eso, yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, que Dios no puede aceptar que esa clase de conducta sea parte del reino de Dios. Eres del reino de Dios, tu conducta tiene que ser una conducta aprobada por Dios. Eso es todo, hermano, y no tengo nada por qué condenar a nadie, ni tampoco estoy discriminando. Son bien recibidos todos aquellos que han vivido esta conducta, pero que viniendo el reino de Dios a su vida, han cambiado. Muy bien. Vamos a ver. Y por último, para entrar al reino de Dios en plenitud, tenemos que ser transformados en este cuerpo de miseria. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero acuérdense que en cuanto al reino de Dios es permanente, acuérdense que Jesucristo dijo, el reino de Dios no está lejos, yo soy, está en medio de vosotros. Y amado hermano, aquí lo que se está refiriendo es, en el tema que viene en 1 Corintios 15, es a la entrega del reino de Dios al Dios y Padre, cuando ya no va a haber tolerancia a ningún acto de maldad, ni maldición, ni de pecado, sino que está diciendo finalmente que nosotros los cristianos estamos recibiendo el reino de Dios aún en la carne. Aquí vive el Espíritu Santo de Dios, en ti vive el Espíritu Santo de Dios, pero está diciendo cuando llegue el final, cuando el reino sea entregado al Dios y Padre, ¿sabes qué? La sangre y la carne no van a heredar el reino de Dios. La corrupción no puede heredar el reino de Dios. Lo que Dios está diciendo
que mientras estamos en esta tierra, el reino de Dios está aquí en nosotros, pero si estamos en la carne, de todos modos, hay muchos cristianos chapulín colorados que se nos chispotea. Y entonces, como si nos chispotea, tenemos que pedirle al Señor de abandonar un día la carne para que podamos recibir la plenitud del reino de Dios. El reino de Dios ahora hay muchas cosas gloriosas y prodigiosas y maravillosas, pero el reino de Dios en su gloria no tiene comparación a lo que nosotros vamos a experimentar allá de lo que es el reino de Dios. Las palabras que yo les he dado se quedan cortas cuando usted llega allá y pueda decir, me acuerdo de aquel mensaje del hermano Ernesto, pero se quedó cortito en la expresión del reino de Dios. Qué bueno que sangre y carne y la corrupción no pueden heredar el reino de Dios. Y podrá usted decir esa palabra, como dicen algunos jóvenes, padrísimo estar aquí en el reino de Dios con él. Amén. Muy bien, vamos a terminar. El reino de Dios es uno solo. Esto es muy importante. Es del Padre, es del Hijo, y aunque no se cita, es del Espíritu Santo, porque es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo nombre. Mateo 26, 29. Vámonos rápido para que yo ya pueda terminar este mensaje. Y dice la Escritura de esta manera: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está hablando que el reino es del Padre, pero es uno solo, no se confunda, por favor. Ahora vamos a Marcos 14, 25 para que vean, y para aquellos que con esto se confirma que Jesucristo es Dios. Y dice la Escritura: de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí dice el reino del Padre, el reino de Dios. Son diversas expresiones. Y vamos ahora a Lucas 22, 30. Los voy a traer para aquí, para allá. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí habla de una recompensa y está hablando Jesucristo que vamos a comer y beber en la mesa de su reino cuando venga aquí. Por eso le digo que usted va a estar ahí. ¿Cómo? Yo no lo sé. Van a decir, y si me muero, pues el Señor sabrá cómo te trae, porque acuérdese que Dios puede volver a darte oportunidad de estar aquí. No es una reencarnación, es la resurrección. No es que vuelvas a estar en la carne, es que el Señor de alguna manera nos va a hacer participar de su reino en esta tierra. Y dice, y que nos vamos a juzgar, nos vamos a sentar, o sea, nos va a dar autoridad en tronos juzgando a las 12 tribus. Bueno, le estaba dando una promesa a algunos de los apóstoles y discípulos ahí, pero entonces quiere decir que a mí me va a dar Naucalpan, pues bendito sea el Señor. Entonces van a ver lo que va a pasar aquí. Gloria a Dios. Yo no sé, ¿verdad?, a ti qué te va a dar, pero bueno, esa es una expresión mía. A lo mejor no me toca ni Naucalpan, ¿verdad? A lo mejor nada más me toca aquí San Juan Totoltepec y órale, ¿para qué nací? Mateo 13, 41. Vamos a ver qué nos dice aquí. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Entonces hablando que el Hijo del Hombre tiene reino, Él es Dios. A todos los que le sirven, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces es el reino del Hijo del Hombre, es un solo reino, no hay varios reinos. Apocalipsis 1:9, muy conocido de ustedes y de mí, y dice la Escritura así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia, ¿de quién? ¿Reino de quién? De Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es el reino de Jesucristo. El Padre, el Hijo, siempre están siendo exaltados. Ya leímos en 2 Timoteo 4:1 y en Apocalipsis también 11:15 ya leímos, pero vamos a leerlo porque sí está muy trascendente. Y dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, está hablando de Dios, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aunque les duela a esos que andan predicando que Jesús nada más es el Hijo del Hombre y que no es Dios, mire lo que dice ahí, está hablando que Jesucristo también es Rey. ¿Sí?
En Apocalipsis 12:10, ahí en la bolsita, ese sí no lo leímos, me lo reservé hace rato. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido de la salvación y el poder, ahí está, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien, y finalmente Colosenses 1:13, que lo tenemos también muy conocido, algunos que lo hemos repetido, y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces vemos que el reino es uno solo, a veces habla del Padre, a veces habla del Hijo, a veces habla de Dios, a veces habla de Jesús, de Cristo o de Jesucristo. No hay separación, no hay una separación clara, esto quiero explicar porque algunos han oído que a veces uso la expresión reino de Dios y a veces el reino de los cielos. No hay una explicación y no hay una separación clara, muy clara, entre las expresiones el reino de Dios y el reino de los cielos. Mateo cita 32 veces la antítesis entre el cielo y la tierra. Es el escritor que más cita. Solo en 1 Timoteo 4, versículo 1, se vuelve a citar acerca del reino celestial. ¿Sí? Pero, amado hermano, el reino de los cielos, en el tiempo en que Jesucristo habló y que Juan el Bautista dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y cuando Jesucristo empezó a explicar los 7 misterios del reino de los cielos, el reino de los cielos significó o trató de hacer significar el gobierno del Mesías o el gobierno mesiánico de Jesucristo en este mundo. El dominio de los cielos sobre la tierra rebelde, haciéndose una distinción entre la tierra y los cielos. Él estaba diciendo, el desorden está aquí en la tierra, en los cielos hay gobierno, en los cielos hay soberanía, en los cielos hay poder regio y pleno, en los cielos hay control. Con respecto a que era al gobierno de Dios. Voy a volver a leer esta frase. El reino de los cielos significa el gobierno mesiánico de Jesucristo en este mundo, el dominio de los cielos sobre la tierra rebelde, haciéndose una distinción entre la tierra y los cielos con respecto al gobierno de Dios. El reino de Dios abarca el reino de los cielos. Dios no está limitado a un territorio. Es decir, Dios no solo gobierna y es soberano en los cielos, Dios es soberano en todas partes. Dios es soberano y rey en los cielos y en la tierra. Él abarca todo. Romanos 11:36. Con esto quiero explicar, porque usted, si se pone a estudiar, va a encontrar este tipo de afirmaciones y no se deje conmover. Usted aprenda acerca del reino de Dios y lo demás déjelo al Señor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué dice también un poquito más adelante? En Colosenses 1:15, que hace rato empezamos a leer el 13 al 19, y queda bien claro lo que el Señor nos dice ahí, y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Muy bien. En las 7 parábolas sobre el reino de los cielos, el mensaje es que se hace un realce y se muestra la venida del reino de Dios entre los hombres en la persona de Jesucristo. El tema del reino de los cielos, no se desubique, el tema principal es la venida del Mesías. No se desubique porque a veces buscan otras explicaciones. Conclusión, una petición para el futuro, una petición firme, algo que ya habíamos visto, usted y yo, pero que hoy deba ser una petición firme para ti y para mí. ¿Cuál es esa petición firme? ¿Cuál es esa petición que Dios quiere que sea la conclusión de este mensaje? Venga a tu reino. Es una declaración.
pero también es una petición presente y para el futuro. Venga tu reino. ¿Por qué para el futuro? Porque Dios quiere establecerlo hoy en tu vida, hoy en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, en esta nación, si es posible. Pero si no, algún día, de todos modos en lo futuro, Dios va a establecer su reino eterno en esta tierra a través del Mesías y va a establecer su reino eterno en los cielos cuando todo sea entregado por Jesucristo al Padre. En el nombre precioso de Jesucristo te comunico este mensaje hoy, el reino de Dios, el reino a los ojos de Dios.